Imagínate que un día, de la noche a la mañana, te quitan todo. No una cosa, todo. Tu trabajo, tu casa, tu ciudad, tu rutina, las personas con las que creciste, el lugar donde rezabas, el futuro que tenías planeado. Todo eso desaparece en cuestión de días y de repente te encuentras en un lugar extraño, rodeado de gente que también lo perdió todo y sin saber si algún día volverás a casa. Eso le pasó a Ezequiel. No es una metáfora, le pasó de verdad. Y lo que quiero contarte hoy no es un sermón sobre sus profecías, ni una clase de teología. Lo que quiero contarte es como un hombre común en una situación desesperada aprendió a ver a Dios de una manera que nunca hubiera descubierto si todo le hubiera ido bien. Porque a veces la oscuridad es el único lugar donde puedes ver ciertas estrellas. Bienvenidos a Rutas de Fe. Me llamo Giovanni y lo primero que te digo es que no soy teólogo ni experto en religión, ni llevo toda la vida estudiando la Biblia. Soy alguien que empezó a caminar en la fe hace relativamente poco, gracias a una comunidad carismática que me abrió los ojos a algo que nunca había explorado de verdad. Por eso nació Rutas de Fe. No como un canal de experto, sino como el diario de un compañero de camino. Alguien que investiga, que aprende, que se equivoca y que comparte lo que va descubriendo. Si ya me conoces, gracias por volver. Si es tu primera vez aquí, bienvenido. Me alegra mucho que estés. Ahora sí, siéntate con calma porque esta historia vale la pena escucharla despacio. Para entender a Ezequiel hay que saber quién era antes de que todo cambiara. Era sacerdote. Eso en su época no era simplemente un título religioso. Era toda una identidad, una vocación que se preparaba desde la infancia. Desde niño sabía que su vida iba a estar dedicada al templo, a los rituales, a ser el puente entre el pueblo y Dios. Era lo que había estudiado, lo que esperaba, lo que soñaba. Y cuando cumplió 30 años, que era la edad en que los sacerdotes comenzaban los servicios oficiales, en lugar del templo encontró un río en Babilonia. El río Kebar, un canal de riego en medio de una tierra extraña. A su alrededor miles de personas que, como él, habían sido arrancadas de su hogar por el rey de Babilonia. Personas que lloraban, que estaban enojadas, que se preguntaban en silencio si Dios lo había abandonado. Detente un segundo y ponte en sus zapatos. Ezequiel había dedicado cada día de su vida a prepararse para un futuro que de golpe se borró del mapa. Había estudiado años para servir en un templo que ahora estaba a cientos de kilómetros en una ciudad en ruinas. De repente su carrera, su identidad y su propósito ya no servían para nada. Estaba en una tierra extraña, con un pueblo que se sentía olvidado, enfrentando la pregunta más dura de todas. Si el lugar donde siempre buscabas a Dios ya no existe, ¿significa que Dios también desapareció? ¿Qué haces con una fe así? ¿Cómo sigues creyendo cuando todo lo que sostenía tu fe desaparece de golpe? Esa es la pregunta real de Ezequiel, no una pregunta del libro, una pregunta de vida. Y fue en ese momento, en ese estado de pérdida y confusión, cuando los cielos se abrieron, no en el templo, no en Jerusalén, no en el momento de paz, sino ahí, a orilla de un canal de riego, entre la gente desesperada, cuando Ezequiel vio algo que lo cambió todo. La visión que tuvo Ezequiel es una de las más impresionantes de toda la Biblia. Y lo interesante no es solo lo que vio, sino lo que esa visión le estaba diciendo. Vio una tormenta enorme que venía del norte, un viento fuerte, nubes, fuego. En medio de todo eso, algo que él intenta describir con las palabras que tiene, aunque reconoce que las palabras se le quedan cortas. Lo que estaba viendo era la gloria de Dios, no encerrada en el templo, no guardada en Jerusalén, sino
moviéndose, llegando hasta él, hasta ese canal polvoriento en tierra extranjera. ¿Por qué importa tanto eso? Porque en esa época la gente creía que cada dios tenía su territorio. Si te ibas de tu tierra, te ibas también de tu Dios. Dios era de Jerusalén, del templo, de Israel. En Babilonia no había nada sagrado. Ezequiel, en su peor momento, descubre que estaba equivocado, que Dios no tiene territorio, que no se queda esperando en los lugares bonitos, que viaja, que busca, que llega hasta donde tú estás, aunque ese lugar sea lo último donde esperarías encontrarlo. Eso no le resolvió los problemas a Ezequiel de inmediato. Siguió en el exilio. Su pueblo siguió cautivo, pero algo cambió por dentro. Empezó a ver diferente. Y eso muchas veces es el primer milagro. No que cambie la situación, sino que cambie la manera en que la ves. Voy a hacer una pausa aquí un momento. Lo que acabamos de ver, que Dios aparece en los lugares más inesperados, en los momentos más difíciles. Me gustaría saber si tú has vivido algo así. ¿Hubo algún momento oscuro en tu vida donde de repente sentiste que no estabas solo? Escríbelo en los comentarios, con una palabra, con una frase, como quieres. Me encanta leerlo. Y muchas veces lo que tú escribes le llega al corazón a otras personas que también lo están pasando difícil. Te espero ahí abajo y seguimos con la parte más poderosa de la historia. Con el tiempo, Ezequiel fue recibiendo mensajes para transmitirle a su pueblo. Mensajes difíciles que no siempre querían escuchar, pero también mensajes de esperanza para cuando llegara el momento correcto. Y llegó una visión que se convirtió en la más famosa de todas. Dios lo lleva en ese estado de visión a un valle grande, abierto, y cuando Ezequiel mira alrededor, ve que el suelo era cubierto de huesos humanos, muchos, viejos, completamente secos, blanqueados por el sol. No era una escena de guerra reciente, era lo que quedaba después de una derrota muy antigua. Y Dios le hace una pregunta, solo una, pero es una pregunta que lo cambia todo. ¿Pueden vivir estos huesos? Ezequiel mira el valle, mira los huesos. En lugar de responder con fe o con duda, hace algo más sabio. Le devuelve la pregunta a Dios. Señor, tú lo sabes. No finge tener más fe de la que tiene. Simplemente admite que eso está más allá de lo que Él puede saber. Él lo deja en manos de quien sí puede saberlo. Entonces Dios le dice, habla a esos huesos, dile que van a vivir. Y aquí está el momento más humano de toda la historia. Ezequiel obedece, habla y pasa algo, un sonido, un movimiento. Los huesos empiezan a juntarse. Aparecen tendones, músculos, piel. En segundo, esta valla de muerte se convierte en un campo lleno de cuerpos, pero todavía sin vida, todavía sin respiración. Dios le dice, ahora llama al viento. Ezequiel lo llama. El viento sopla. Esos cuerpos respiran, se levantan. Y lo que era un cementerio se convierte en un ejército. Dios le explica lo que significa. Esos huesos son el pueblo de Israel, que andaba diciendo que se acabó, que ya no hay esperanza, que todo está perdido. Y Dios responde con la imagen más poderosa posible. Hasta los huesos más secos pueden volver a vivir. Pero hay algo que me parece importante destacar. El milagro no sucedió en silencio. Sucedió cuando Ezequiel habló, cuando obedeció aunque no entendía del todo, cuando actuó en medio de la incertidumbre. A veces la fe no es estar seguro de que algo va a pasar, es hablarle igual a lo que parece muerto. Los últimos capítulos del libro de Ezequiel son muy diferentes al resto. Ya no hay advertencia ni mensaje de juicio. Hay una versión de cómo será el futuro cuando todo se restaure.
y la imagen central de esa visión es un río. Ezequiel ve un templo nuevo, restaurado, lleno de luz, y de ese templo empieza a brotar agua, poquita al principio, casi nada, un hilito que sale por debajo del umbral de la puerta. Pero Ezequiel empieza a caminar junto a ese hilo de agua, y algo va pasando, el agua crece. Primero le llega a los tobillos, después a las rodillas, después a la cintura, y ya no puede cruzar a pie. Y ese río va hacia el este, hacia el desierto, hacia el lugar más seco y difícil, y llega al Mar Muerto. El Mar Muerto es tan salado que en él no puede vivir ningún ser vivo. Lo que cae ahí muere. Y cuando el río de la visión de Ezequiel llega al Mar Muerto, algo imposible sucede. El agua del mar se vuelve dulce, aparecen peces. En la orilla nacen árboles que dan fruta todos los meses. Vida donde no debería haber vida, fruto donde no había ni tierra fértil. Esta imagen es el final del viaje de Ezequiel. Empezó a orilla de un canal polvoriento en el exilio y termina viendo un río que sana hasta el lugar más muerto de la tierra. El mensaje es sencillo, pero tarda en entrar. La presencia de Dios no se agota, no se rinde ante lo que parece sin remedio, sigue fluyendo. Al final del libro, Ezequiel le da un nombre a la ciudad nueva, Jehová Shammah, y significa simplemente el Señor está allí. No estuvo allí, está allí, presente, ahora mismo. Aprendió que Dios no necesita las condiciones perfectas para aparecer, que llega a donde tú estás, que habla cuando todo está en silencio, que copia vida donde todo parece muerto. Eso para nosotros hoy sigue siendo una noticia muy buena. Si hay algo en tu vida que sientes seco, cansado, sin salida, no tienes que tenerlo todo resuelto para acercarte a Dios. Solo tienes que estar dispuesto a hablar aunque no estás seguro. A dejar que el río entre hasta en los lugares donde ya no esperabas nada. Antes de irme, una última cosa. Si este episodio te dejó algo, cuéntamelo en los comentarios. Me encanta saber cómo le llega cada historia. Y si crees que alguien necesita escuchar esto hoy, compártelos. Gracias por estar aquí. Soy Giovanni y esto es Ruta de Fe. Hasta la próxima, Ruth. Chao.